SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, 2 muertes por calor en una semana. Hoy, estrés térmico. Cuando llega a las 11:30, a las 12, que subimos a unas temperaturas bastante altas, pues los cuerpos se vienen abajo. El cuerpo se te aploma, bebes muchísima agua, sudas muchísimo. Tenemos que enfrentar a la calor, que es un sol de justicia, que ya... 2 muertes por calor en el campo en menos de una semana. 2 víctimas mortales. Calor, el cuerpo se nos viene abajo. Y aunque bebamos agua, la sensación de agobio y de pesadez va en aumento. De hecho, ya he visto a varios compañeros sufrir golpes de calor, mareos, etcétera, etcétera. 2 muertes por estrés térmico en la agricultura. Primero, un agricultor de 47 años en Aznalcóllar, en Sevilla, este pasado sábado. Un golpe de calor sobrevenía cuando estaba arando el terreno. Después, otro agricultor de 46 años moría en Cinco Casas, en Ciudad Real. Se encontraba trabajando junto a sus hermanos en una viña, golpe de calor, y aunque fue conducido a un hospital, no pudo recuperarse. A estas alturas, estamos en el mes de junio, han comenzado las muertes por calor, algo que no pasaba en España hasta bien entrado julio, casi agosto. Junio, tenemos 2 muertes ya, y los incidentes están aumentando. Los accidentes por calor han aumentado un 15,6% con respecto al año pasado, cuando hablamos de casos graves, 15,6% más, y un 19,7% cuando hablamos de casos leves, estos que no terminan ni en lesión ni en hospital. Es, en cualquier caso, evidente que tenemos un problema y que ese problema está teniendo como centro la agricultura. El problema es que las calores que tenemos por aquí, por esta zona, son bastante fuertes, sobre todo a partir de mediados de junio, julio y agosto, son temperaturas demasiado altas para estos A mes de trabajos junio, y esto se adelanta, llevamos ya 3 fallecidos este año por golpes de calor. El año pasado, en todo el año, fueron 5, así que los sindicatos están diciendo viene lo peor. Evidentemente estamos viendo que el poco tiempo que lleva no ha surgido efecto y vemos que lamentablemente fruto de estas consecuencias, que ya no es una situación de que hace calor durante el verano, sino de las condiciones extremas, en este caso por exceso de altas temperaturas, lamentablemente 2 trabajadores agrícolas lamentablemente ya han perdido la vida. Y evidentemente esto es lo que dicen José de las Morenas, por ejemplo, UGT, falta legislación, faltan todavía medidas y lo que se ha hecho puede estar quedándose corto, porque lo que se ha hecho en último extremo permite literalmente frenar una instalación. Pero hay veces que la inspección no llega sobre el terreno, así que UGT denuncia, comisiones obreras también. Cuando los sindicatos empezamos con los protocolos y las negociaciones en mayo, no es por un capricho, es porque evidentemente no se puede perder la vida cuando vas a tu puesto de trabajo, cuando estás realizando tu actividad laboral. Y el Defensor del Pueblo también, porque hoy el Defensor del Pueblo ha remitido una carta al Gobierno pidiendo refuerzo en la inspección y solicitando que se intensifiquen los controles. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque esto es un fenómeno que está creciendo, que está aumentando. Hoy el Defensor del Pueblo insta al Gobierno a endurecer las medidas. Sí, le ha mandado el Defensor del Pueblo un escrito a la Inspección de Trabajo en el que le pide que intensifique los controles para proteger a los trabajadores expuestos a temperaturas extremas. El pasado verano, de hecho, el Defensor del Pueblo ya abrió una actuación de oficio preguntando a la Inspección de Trabajo qué acciones se estaba adoptando para prevenir los efectos de las altas temperaturas sobre las personas que trabajan a la intemperie. Ahora lo ha vuelto a hacer. Le pide que intensifique las inspecciones y le pide que le detalle las acciones que está adoptando para comprobar que se estén cumpliendo las medidas legales que se aprobaron las últimas en mayo y que obligan a adaptar las condiciones de trabajo cuando se activan avisos de nivel naranja o de nivel rojo por calor, como es el caso de esta semana. Calor e insolación es lo que recoge la estadística de siniestralidad laboral. Y ahora mismo tenemos ese problema, pero es que el calentamiento climático no solamente se cobra vidas en verano. En invierno ha habido 3 muertes por bajas temperaturas. 3 fallecidos de momento y todavía tenemos que encarar el próximo invierno. Así que hay un problema que en el cuerpo humano opera
rápido tutorial así. Con 37 grados, con la temperatura corporal normal, no hay ningún problema. A partir de los 38 grados pueden producirse daños a la salud. Estamos registrando temperaturas de 43, 44 grados. Con 40,5 grados, el cuerpo humano directamente deja de funcionar. Se puede producir la muerte. Así que con esas guías de temperaturas hay 3 factores que controlar. Esto es lo que dice la legislación. Lo primero, el lugar de trabajo. Lo segundo, la actividad que se realiza y el horario en que se hace. Y lo tercero, la ropa que se lleva. Esto es lo que dice la legislación después de que el año pasado, año 2022, 1.047 muertes fueran atribuidas y atribuibles al calor. La primera norma data de 1995. Era la norma de prevención de riesgos laborales y básicamente había líneas generales de cómo se debía hacer, líneas que una y otra vez los agentes sociales han dicho se quedaban muy cortas. Pepe Álvarez, UGT. La ley de prevención de riesgos laborales no contempla estas situaciones. Es verdad que lo deriva a la negociación colectiva, pero no es en el 97 se introdujeron disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el trabajo. Básicamente se decía los lugares de trabajo no deben ser un riesgo para la salud y a partir de esa fecha se introdujeron evaluaciones de riesgos. Básicamente se autorizaba a la inspección a entrar y vigilar. Lo importante ha ocurrido después, con la llegada del calentamiento climático y la aceleración del cambio, el calor del clima. En el año 2021 el Ejecutivo adoptaba un código voluntario. Ante los riesgos y los golpes de altas temperaturas, hay sectores productivos en nuestro país que se pueden ver afectados justamente por ellos. Lo que hacemos es, insisto, proteger. Y hasta el año 2023 se han ido endureciendo y endureciendo esas legislaciones y condiciones, hasta el punto de que el pasado mes de mayo se fijaban 3 prohibiciones. Ciertas actividades no podían ser realizadas a ciertas horas del día si había alerta. Esas alertas rojas o naranjas llevaban a la obligatoriedad de parar y además había medidas específicas para trabajadores específicos. Se pensaba fundamentalmente en el campo, en la agricultura. Este es un tema evidentemente muy preocupante, tanto en los trabajos lo que suponen una alta carga física. Estoy pensando particularmente, pero no únicamente, en sectores como la agricultura o como la construcción. Pero no solo estos sectores, sino horizontalmente. Es el ministro Planas y hoy, con 2 muertos en apenas una semana y con un verano todavía por comenzar, la cuestión sobre la mesa es si esta legislación se ha quedado corta, si es necesaria más inspección, si es necesaria más sanción. Dicho eso, la inspección se ha reforzado. Y eso es lo que argumentan las autoridades, que se ha actuado una vez y otra y otra. Pedro Fernández es el delegado del Gobierno en Andalucía. Desde la Inspección de Trabajo se remitieron un total de casi 23.600 cartas a los distintos empresarios y empresarias en los sectores, como digo, que son más sensibles, para recordarle precisamente la necesidad de hacer esa evaluación de riesgo y poner sobre la mesa las medidas necesarias, como puede ser reducción de jornada. Y esa inspección, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ha ido a más y a más. Sí, el Gobierno ya está vigilante. Inspección de Trabajo ha iniciado ya cerca de 4.000 acciones, 4.000 procesos para comprobar que las empresas están cumpliendo con sus propios planes de prevención, pero también comprobar si los han adaptado al marco de protección diseñado por el Gobierno. Sabemos ya que Trabajo ha enviado además 100.000 cartas a distintas empresas para advertirles de esas últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo. El Ministerio se está centrando especialmente en el sector que venís comentando, el del campo, pero también ha puesto el foco en la hostelería, en el sector de la recogida de residuos, en la construcción o en la industria. Es una acción que llevó a cabo ya el año pasado. De hecho, algunos de los trabajadores fallecidos entonces por las altas temperaturas eran empleados precisamente por empresas que fueron advertidas en estas notificaciones. Recordar además que en caso de incumplimiento, si la empresa no cuenta con un plan de prevención ante el calor o si lo incumple, las empresas, las compañías se enfrentan a sanciones que van desde los 2.000 hasta el 1.000.000 de euros. Así que ahora mismo la cuestión es si falta inspección, si la norma se queda corta o si falta concienciación, si lo que se queda corto es el conocimiento y la percepción del riesgo.
De momento, en la calle se sigue diciendo: intentamos de empezar lo más temprano posible, lo que nos permita el amanecer del día. Recortamos el bocadillo de media hora a un cuarto de hora y bueno, y abundante agua. Sombrero, por supuesto, y ropa, pues ligerita. También me dedico a regar el camino. Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, muy bien, gracias por invitarme. Tenemos un problema, las cifras están yendo a peor, se nos ha quedado corta la norma, falta normativa, falta inspección. No, yo creo que, vamos a ver, el gobierno español fíjate, Javier, llevamos 3 años consecutivos haciendo una campaña de inspección específicamente enderezada a los golpes de calor. En la de este año, ya hemos enviado 102.000 cartas a las empresas avisándoles que tienen que establecer de manera escrupulosa medidas para proteger a los trabajadores frente a las inclemencias meteorológicas. Y ya fíjate que en mayo, en aquella pequeña brote de calor que hubo, ya en aquel momento hemos actuado en 4.000 casos protegiendo a los trabajadores. Y además tenemos una normativa que actualizamos en mayo y que nos dice clarísimamente que a los trabajadores y a las trabajadoras de este país hay que protegerlos de los golpes del calor, incluso prohibiendo la actividad al aire libre cuando haya circunstancias meteorológicas extremas. Por lo tanto, yo creo que lamentablemente estamos viviendo el cambio climático. El cambio climático es un desastre para todos y especialmente para el trabajo, pero la actuación de la inspección es muy exhaustiva, es una actuación muy amplia y tenemos una normativa recién actualizada para poder hacer frente a estas circunstancias. Hay capacidad, no ya voluntad, capacidad de llegar. La inspección es la que es limitada, las actuaciones especialmente en el campo son especialmente complejas. ¿La inspección tiene capacidad de vigilar tanto campo, tanta explotación? Bueno, yo creo que me gustaría, por cierto, aprovechar para de alguna manera agradecer a los inspectores y a las inspectoras de este país el trabajo arduo que hacen y la necesidad de cuanto antes que procedamos a mejorar su estructura, que es en lo que estamos empeñados. Pero yo creo que la inspección ahora mismo, con el uso de las nuevas tecnologías, Javier, tiene una gran capacidad de más o menos intuir dónde se pueden producir estos accidentes, en qué sectores de actividad se concentran y dónde dirigir los esfuerzos. Recuerdo siempre con mucha dureza y con mucha tristeza que precisamente aquel trabajador que falleció el año pasado en la Comunidad de Madrid en una empresa de recogida de residuos, nosotros habíamos avisado a la empresa, le habíamos dicho de la necesidad de extremar las circunstancias para que una muerte tan horrenda como aquella no se produjera. Por lo tanto, la inspección pone todos los medios tecnológicos y la gran capacidad y profesionalidad de sus integrantes para evitar estas muertes y, desde luego, pues el empeño nuestro es campaña a campaña intentar que esto no suceda. Hay una lectura política que es la última por la que le pregunto. Tenemos ahora mismo un problema de calentamiento climático, tenemos un problema de impacto en el mercado laboral, es evidente para casi todos. Hay formaciones que niegan el calentamiento climático. Si se niega el calentamiento climático, se niega la inspección, ¿se pueden desviar recursos? Dicho de otra manera, si gobierna quien no cree en el calentamiento, ¿la inspección puede ser desviada a otras actividades, a otros intereses? Bueno, pues yo creo que evidentemente el negacionismo verdaderamente miope y yo diría sin ningún sentido y irracional del calentamiento global y de la crisis climática terrible en la que nos encontramos, llevará, entre otras cosas, a negar que a los trabajadores hay que protegerles frente a las temperaturas extremas. Llevará a que los planes de la inspección no se desarrollen, porque con esta gracia de que aquí siempre ha hecho calor, al final lo que se hace es no hacer nada. Y no hacer nada en este sentido, Javier, significa condenar a la gente a una muerte horrorosa y terrible. Y por lo tanto esto demuestra la inconsistencia, la miopía y la verdadera salvajada que es negar el cambio climático y, por lo tanto, actuar de manera contundente contra las consecuencias terribles que en la vida diaria de todas las personas, pero especialmente de las personas trabajadoras, tiene la elevación terrible de las temperaturas. Por lo tanto, bueno, este es un ejemplo claro de que ese negacionismo no es un negacionismo, me atrevería a decir, solo
intelectualmente rechazable. Es un negacionismo que conduce a condenar a la muerte a muchas personas. Aquí el negacionismo tiene consecuencias muy graves y, por lo tanto, aquellos políticos que lo defienden básicamente demuestran del lado de quién están, y desde luego no están ni con sus ciudadanos ni con las personas trabajadoras que necesitan pues un esfuerzo adicional, una normativa específica que llevamos 3 años intentando hacer para proteger precisamente de las consecuencias nefastas de este cambio climático. Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Ha sido un placer, como siempre, Javier. Otro abrazo. Todo se está convirtiendo en argumento político y en argumento de campaña. También las muertes en el campo. Feijóo. Ayer falleció la primera víctima por incremento de la temperatura. Pues bien, para ello puso las elecciones en julio, pero no a principios de julio, no. En fin, sin comentarios. Y mucho más liviano y quizás mucho más cotidiano está el cómo huir de esto. Y todo esto está teniendo un efecto inesperado, porque en la calle ya saben ustedes cuál es la banda sonora después de esta ola de calor que empieza a terminar hoy. Se está notando muchísimo. Te haces como puedes y escapas o te escondes. Y te escondes en centros comerciales. Y esto es lo que está pasando. La afluencia a centros comerciales se ha disparado un 12%. El gasto en centros comerciales ha aumentado más de un 20%. María Benítez tiene los datos. La ola de calor tiene un claro ganador, los centros comerciales. Estoy aquí dentro dando vueltas para no pasar calor. Ahora en verano vengo más, pero por el calor, por el aire acondicionado. Por lo menos aquí se está fresquito. No sabíamos qué hacer y hemos dicho, vamos al centro comercial que hay aire. Ante las altas temperaturas se han convertido en el refugio de muchos, pero estos centros comerciales no solo se llenan en verano. Según los últimos datos de 2022, los centros comerciales ya han consolidado su recuperación después de su caída en la pandemia. Las ventas de 2022 han generado un total de 47.700 millones de euros, lo que se traduce en una subida de los ingresos del 16% respecto a 2021 y casi un 2% en comparación con 2019. Si desglosamos estas cifras, son los servicios de restauración los que más crecen en términos de ventas, un 37% más en 2022, y le siguen las tiendas de moda y complementos, que suben un 23%, y de equipamiento del hogar un 4,5%. En cuanto a los datos de afluencia, también crecen un 12% en 2022 exactamente, aunque por ahora no se supera el tránsito que había antes de la pandemia. Como 2 o 3 veces a la semana. Una vez cada 2 meses o así. Una vez cada 2 semanas y demás, y sobre todo por el tema comida así rápida y demás. Las previsiones del sector son que si continúa este ritmo se recuperará la afluencia a finales de 2023 o en 2024. Entonces todavía con menos afluencia, pero sí más ventas, porque sube la venta media por visita. El gasto se impulsa un 3,6%, lo que supone unos 28 euros por persona de media. Compras menos y te gastas igual o más. Sí, te gastas más. El cambio es abismal. Cuando antes te podías comprar una barbaridad de ropa, por ejemplo, y ahora con 3 cosas ya se te hacen 50 euros. Hora 25 de los negocios. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.